Bienvenidos conexionistas, bienvenidas a una nueva emisión y seguimos en la vorágine después de las elecciones, en lo que ya llamamos el programa anterior, no se lo pierdan, le llamamos la cruda electoral y dentro de esta cruda electoral viene toda la controversia de la sobrerepresentación en las cámaras, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y está con nosotros como siempre que hablamos de estos temas pues que tienen que ver con elecciones, constitución, análisis de las leyes, etcétera. Pues está con nosotros Claudia Aguilar, bienvenida Claudia, Hola. y Alejandro Envilar, bienvenido Alejandro. Pues ya saben, ambos son comentaristas estelares aquí en Conexionistas y ellos nos ayudan a entender muchas cosas de lo que está ocurriendo y de lo que está por ocurrir. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Armando, Claudia, Alejandro, amigas, amigos de Conexionistas por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, está esta conversación postelectoral de la sobrerepresentación, si es un tema complejo, si así lo decidieron, si así nos conviene. Hay como muchas aristas, desde la técnica jurídica, desde temas, digamos, de conteo, de representación, de entender lo que significa la democracia misma, de por qué tenemos lo que tenemos. Pero parece ser, y digo parece ser porque Claudia y Alejandro nos van a ayudar a aclarecer esto, que ahorita la conversación está en este tema de una especie de cálculo, de conteo, de manejo de las reglas a favor de una opción política. Y es una de las hipótesis que se está corriendo por ahí, en donde no es una parte, una conversación de la existencia de un fraude, sino más bien de cómo se calculan y se hacen estos juegos, ¿no? Que abren una posibilidad de nuestras reglas de convivencia electoral para favorecer una opción política. Entonces, Claudia, Alejandro, gracias por acompañarnos y bueno, pues ayúdenos a entender, por favor, qué es lo que tendríamos que estar viendo en esta conversación. Hola, gracias Armando, Alejandro, Edgar. Si quieren, empiezo rapidísimo, nada más diciendo unas cosas que creo que estuvo muy bien, ¿no? De todo lo que se ha escuchado y que se empieza a hablar de este tema de la sobrerepresentación, como diciendo, a ver, no es un tema ni de fraudes ni de nada, sino que ya el engaño, o sea, el resultado en las urnas es claro y es contundente, pero el electorado, o sea, justamente viendo ese resultado, el electorado votó por una mayoría, pero no por una super mayoría de Morena y sus aliados, ¿no? Es decir, hay un resultado obtenido que es contundente, sin duda que pinta de guinda, pues las legislaturas, las gubernaturas, la presidencia, etcétera, pero este tema de la sobrerepresentación en realidad deriva de pues del cuestionable o de lo cuestionable de los convenios de coalición, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay un escenario que parece como poco familiar por técnico, porque además creo que desde que yo iba en la prepa me acuerdo de alguien que me decía que el COFIPE lo escribían como para que nadie lo entendiera. Y este es un ejemplo claro donde la legislación electoral genera estas cuestiones, pero que lo que hay que tener presente siempre es el qué estaba atrás de esta reforma para blindar o para hacer posible la sobrerepresentación en términos de que no se diera, ¿no? O sea, hay un apoyo abrumadoramente mayoritario a una sola opción política tanto en la presidencia como en el poder legislativo, pero hay unas distorsiones en nuestro sistema que está plasmado en la Constitución que proyectan, digamos, hacia la composición de cómo va a quedar, sobre todo las cámaras, que parecieran inaceptables desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la coalición que gana, pues gana, digamos, en las urnas con cerca o con un poco más del 54% de votación. Pero con este tema de la sobrerepresentación, tal como aparentemente está validado, pues se va a llevar el 72% de los curules, ¿no? Es decir, no es compatible con lo que obtuvo efectivamente en las urnas, le están dando mucho más. Y del otro lado hay algo que afecta, que no es sobrerepresentación, sino que es la subrepresentación. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que obtuvo cerca del 10-11% de votación, va a tener únicamente el 5%, ¿no? O sea, es decir, menos de la mitad de lo legítimamente obtenido en las urnas. Entonces está ahí las dos cosas. Entonces, digamos, eso suena absurdo, pero además sería inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Esto, pues, en principio no diría, violenta la democracia constitucional mexicana, por lo menos como la tenemos entendido. El problema es que al final del día, cuando hay dos interpretaciones o más válidas de un texto o de una norma, pues quien lo va a resolver va a ser el tribunal.
Y el problema es la interpretación que vaya a dar el tribunal y sobre todo lo que ya ha venido haciendo el tribunal en algunos otros casos, ¿no? Es decir, el artículo 54 nos da algunas pistas sobre esta suma del porcentaje de curules que se obtengan, pero el contexto, digamos, del razonamiento que está detrás de la incorporación del 8% para la sobrerrepresentación, pues claramente tiene que ver con nuestra historia y la transición democrática, porque no fue una casualidad, ¿no? O sea, es decir, después del fraude o del descontento generado por el fraude del 88 que derivó en las reformas electorales o en el sistema electoral de nuestro país, pues evidentemente, digamos, cuando ya se dan estas reformas con una primera elección democrática que se podría decir que se fue por ahí, no sé, 97, en el año 2000 inclusive cuando pierde el PRI la presidencia de la República, pues lo que se trataba era de evitar la mayoría calificada en la Cámara Baja, ¿no? Por lo menos en la Cámara de Diputados. Y entonces había un límite donde además expresamente dice que ningún partido puede tener más de 300 diputados en la propia Cámara, ¿no? Entonces, ¿qué es donde nos vamos a estar enfrentando ahorita? Y me parece que la interpretación que hemos estado escuchando en la prensa es que ese candado del porcentaje de la sobrerrepresentación está previsto para partidos y no para coaliciones. Y entonces ahí hay una salida donde dicen que algunos, que el tribunal ya lo ha interpretado de esa manera, pero me parece que hay otra salida y que es a donde tendríamos que estar apostando un poco, y es saber el tema de la afiliación efectiva, ¿no? Es decir, evitar el engaño de aquellos que se postulan por un partido para llegar a un cargo de elección popular, sean diputados o senadores, como acabamos de ver acaba de ocurrir en el caso del Congreso de la Ciudad de México, y que con el engaño, pues, logren la sobrerepresentación, porque más bien lo que se pretende es evitar, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cuál es el, digamos, no me gusta la interpretación espiritista, pero cuál es el principio constitucional que está atrás y cuál era realmente la razón de esa reforma y la razón de esos candados? El problema, como muchos otros, es que es una cuestión jurídica y nuestros tribunales, específicamente el Tribunal Electoral, me parece que ha dado muchos tumbos y bandazos y que poco va a abonar a la seguridad jurídica en este caso tan importante, ¿no? Es decir, la pregunta es cómo llegamos de que el 54% de los votos se pueda convertir en la práctica en el 75% de los curules, lo cual, eso nada más es ilustrando la Cámara, por ejemplo, la Cámara de Diputados, y todo deriva, me parece, del cuestionable convenio de coalición y del chapulineo que se da previo a que tomen su lugar quienes llegaron, ¿no? No me extiendo ahorita para que podamos escuchar a Alejandro. A ver, yo creo que lo primero que habría que decir es que si no había fraude en las urnas, pues se está construyendo un fraude a la Constitución y a la voluntad de los que votaron con esta manipulación del concepto de sobrerepresentación. Es cierto que la interpretación espiritista, como lo dice Claudia, lo que establece el espíritu de la norma, no siempre es la más recurrida. En este caso, no siempre es la más afortunada. En este caso está claro que lo que buscaba el legislador, y además así lo pueden platicar quienes negociaron esas reformas, y así lo han estado platicando. El día de ayer tuve oportunidad de platicar un momento con Arturo Núñez, que fue un personaje en la construcción de este sistema, el exgobernador de Tabasco, y coincidíamos en eso. Pero a ver, se trataba de que el partido ganador no se fuera más allá de lo que había ganado en las urnas, salvo, y la verdad es que ahí está la trampa, salvo ese 8% que la ley le permite. La verdad es que no debería existir ese 8%. Ese 8% se lo reservó el priismo para tratar de controlar, de tratar de alcanzar una mayoría en las cámaras, en la Cámara de Diputados sobre todo, porque además cuando esto se inició no había senadores de minoría ni de representación proporcional. ¿Sí? Donde había la representación proporcional era en la Cámara de Diputados. Se lo reservó para tratar de ganar en
en el órgano electoral lo que no había ganado en las urnas, para tratar de construir una mayoría simple, admitiendo ya que no iba a tener mayorías constitucionales. Y recuerden que después de la reforma de 96, en la elección de 97, después de la reforma de 96, el PRI, entonces el partido dominante, nunca volvió a tener una mayoría. Nunca volvió a tener una mayoría. ¿Sí? Ahora, a ver, la norma lo que establece, no habla de partidos o coaliciones, pero la norma lo que establece, entonces, esto que están diciendo, de que se hizo para partidos, no para coaliciones, perdón, lo que la norma establece es que el grupo ganador no puede tener más de 2/3 partes, precisamente para que no reforme a su gusto la Constitución. En este caso en específico, a ver, la elección, el poder se ganó en coalición. No lo ganó Morena solo, lo ganó asociado con el Verde y con el PT. Ustedes me pueden decir, pero eso no le aporta nada. Eso no lo podemos saber. Ellos se asociaron. Y bueno, sí lo podemos saber porque ahí están los votos del Verde y los votos del PT. Hayan hecho trampa con las afiliaciones, lo que sea, pero hay votos para el Verde, votos para el PT, más de los que muchos esperábamos que tuvieran esos partidos a los que durante muchos años les hemos llamado rémoras. De alguna manera nos están demostrando que pues hay gente a la que le gusta el Partido Verde Ecologista que no es ecologista, ni hablar. Eso es lo que mandó el electorado. A ver, el grupo dominante de hoy ganó el poder en coalición y lo que quieren hacer es sobrerepresentar a cada integrante de la coalición en lo individual, no sobrerepresentar a la coalición. Quieren darle el 8% a Morena, el 8% al Verde, el 8% adicional a sus votos, traducido en diputados, el 8% a Morena, el 8% al Verde y el 8% al PT. Esto, a ver, cuando hablamos de porcentajes, es lo que llaman ustedes los politólogos un juego de suma cero. Todo lo que uno gana, el otro lo pierde. Entonces, cuando están sobrerepresentando a Morena, al PT y al Verde en lo individual, están obviamente quitándole representantes a los otros partidos que sí son los de la oposición. Estos 3 partidos son los que ganaron y ganaron en coalición. Digo, qué extraño suena decir que el PT ganó, claro, ¿verdad? Pero a ver, pero ganaron en coalición. Están subrepresentando al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano, y bueno, pues al PRD si es que logra conservar el registro, que parece que no lo va a lograr, y si no lo logra, no le tocan diputados de representación proporcional. Insisto, para mí el tema es muy claro, el poder se ganó en coalición, y en coalición tendrían que aplicarle el 8%, que también insisto, la sobrerepresentación no debería existir. Ese era un bodrio que traíamos arrastrando. Claro. Y ya dije por qué. Las épocas priistas querían asegurarse por lo menos 251. Claro. Entonces, el poder se ganó en coalición y a la coalición le tendrían que otorgar el 8%. Coincido 100% con Claudia. Nuestro tribunal electoral no es confiable. Tristemente no es confiable. Ha dado muchos tumbos en esta materia. Ha resuelto en un sentido y en el otro también, Claro. Vamos a ver cómo resuelve, pero no, si el INE se sacó de la manga este criterio que es francamente abusivo. Es hacia donde yo quiero ir. No espero algo diferente del tribunal, Es a donde quiero ir ahí. Esto todavía, digo, todo esto que voy a decir lo está dicho desde mi ignorancia del tema. Primero que nada, esto ya es oficial. ¿Ya hay un conteo oficial que digan ya toca esto a cada partido o todavía falta? Es una proyección, es una proyección todavía. Hecha pero es una proyección oficial del INE. Del INE. Que la hizo pública la consejera presidenta, creo que de manera desaseada, el día de la elección, 1 hora y media tarde, y luego la tomó al día siguiente la secretaria de Gobernación
fuera Sí, de atribuciones. Vamos, Gobernación no tiene por qué hablar de temas electorales, ya claro. lo hizo. Y bueno, desafortunadamente, esas son señales que nos permiten Sí, proyectar y pensar qué puede venir. claro. La segunda parte sería, ¿cuándo vamos a tener el oficial, el tema oficial? Ya son tantos, tantos para uno, tantos para otro, tantos para el otro. ¿Qué día, cuándo vamos a ver eso? Es Es cuestión de días, ¿no? Sí, es que eso termina, digamos, terminaron los cómputos y ahí vienen estos, Ujú. arrojan estos estimados, digamos, donde la sobrerepresentación, pues es, digamos, esta que ha estado precisamente por las fórmulas, la primera, la segunda y la primera minoría, que Sí. arrojan, digamos, estos datos de la sobrerepresentación y que seguramente se va a impugnar. Los plazos sí son, digamos, claros y evidentes, porque todo esto tiene que estar en definitiva resuelto el 23 de agosto. Ok. Pero hasta entonces vamos a tener, digamos, quién y cómo integra Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y bueno, obviamente pensemos, no sé, Ciudad de México y algunos otros que tienen sus propias lógicas, pero quedémonos en lo federal. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre pues se instala la 66 Sí, la nueva. legislatura e inician el primer periodo ordinario de sesiones y bueno, además tenemos mucho que conversar porque se ha anunciado pues todo lo que sigue. Yo lo que quiero rescatar, porque me parece bien interesante esto que dices, Alejandro, en cuanto a las reglas del juego y la forma en las que operan las coaliciones electorales. Y tienes la razón, o sea, me parece que es poco probable, digamos, por cómo se ha venido comportando, no solamente los institutos, o sea, el INE y los OPLES, pero además el propio tribunal, la sala superior y las salas regionales, al resolver estos temas de coalición, siempre comentamos, ¿no? La realidad avanza mucho más rápido que el marco normativo. Y si bien el marco normativo traía, digamos, una lógica, este tema de cómo son las coaliciones nos impide, y no estoy refiriendo como que si te pongas a estudiar académicamente la distinción entre un partido y una coalición, te impide a ti como elector, como ciudadano, cuando vas, realmente distinguir entre la coalición y el partido, porque no te Ujú. permiten realmente tener conocimiento de a qué partido le corresponde, por ejemplo, la candidatura de mayoría relativa que estás votando. Entonces, esto permite estas perversiones en el sistema, donde, por ejemplo, hay algunos distritos donde son claramente de Morena, que resulta que, como dice Alejandro en el ejemplo, lo gana el Partido Verde, ¿no? Es un distrito que formalmente gana el Partido Verde porque así se registró el distrito en el convenio de coalición, pero quien va a llegar a esa curul o a ese escaño o a ocupar ese sitial viene de las filas de Morena. Fue persona Morenista pintado de de verde. Morena, Claro. está en la lista y por eso arrastra la votación. Pero eso es bien problemático porque no podemos distinguir si es nada más un tema de los candados, de la carencia de conocimiento del convenio de coalición o de esta distinción de aplicar reglas electorales, ¿no? Entonces, creo que al final del día vamos a acabar en el famoso plan C que trae todas las reformas, también reconociendo que hay reglas del juego que no están claras o que no estaban previstas para la forma en cómo operan las coaliciones electorales. Porque realmente lo que tendríamos que tener claro el electorado en general, ¿no? Las personas, la ciudadanía, es saber por qué partido estamos votando, por qué persona estamos votando y qué es lo que representan. Algo que decía Alejandro es bien interesante. Este artículo 54, donde viene esto de la sobrerepresentación y el 8%, Sí. la última vez que se modificó fue en el 96. Entonces, esa lógica que inspiró esa reforma, pues claramente no se compadece con la realidad de estas dos, digamos, coaliciones o supercoaliciones o bodrios en muchos sentidos que contendieron en esta jornada electoral y que obviamente pues estamos justamente con este tema donde al final acabaremos diciendo va a ser necesaria una reforma político-electoral donde queden debidamente reguladas pues el tema de las coaliciones para evitar, digamos, el tema de la Claro. sobrerepresentación. Mi granito sería, hay que quitarle a las dirigencias de los partidos el control sobre las listas de representación proporcional, ¿no? Ahora, Exacto. ¿van a soltar ese poder? ¿Quién sabe? Yo Ándale. iría más allá. Va a existir la representación proporcional en la reforma electoral que viene. Bueno, Yo y no la dudo propuesta es que mucho desaparezca, ¿no? y lo más, Pues a ver, la ya candidata veremos, ganadora ya señaló, veremos ese tema, Alejandro. la candidata Este, ganadora señaló que no iba a haber, que ella iba a proponer desaparecer a los diputados de representación proporcional. claro, pues ya veremos ese tema. Edgar, no sé si quieras comentar algo. Y nada más una pregunta. Cuando iniciaste tu conversación, tu observación, Claudia, mencionabas un electorado no votó por esto, no votó por la sobrerepresentación. Yo creo que la ciudadanía no tiene ni idea por lo que votó. Y porque a decirlo así implica un grado de conciencia.
Y ahora que los escucho, es más allá que un grado de conciencia, implica un grado de conocimiento técnico para entender qué significa esto. Y Pero si hay entonces, una expresión numérica del voto, Edgar, si hay una expresión numérica del voto, lo son los entiendo, porcentajes. pero estoy pensando en ese votante, ¿no? Porque podemos meter toda la ingeniería que ustedes quieran para arreglar, ¿no? Quitar, poner, pero esa sigue siendo una conversación de pocos, Ah, secuestrada por los partidos, secuestrada por los grupos del poder político, quizás el económico. Es decir, eso se va a diseñar, a pensar en una mesa de pocos. Por supuesto que no estoy pensando que toda la conversación, porque eso me parece que además inoperante e irrealista e ingenua, que todas estas decisiones se bajen y entonces regresemos a los grandes plebiscitos para meter a plebiscito absolutamente todo. Pero ahí creo que hay una parte que para mí acusa un gran vacío y que es quién se encarga de la educación política del ciudadano para que estas cosas, ¿no? Por mínimas que sean, no nos pasen de noche y entonces no digamos, es que nos chamaquearon porque pues no nos dimos cuenta porque no sabíamos. Yo lo que veo y es pregunta para ustedes, o sea, ¿ustedes consideran que la oposición, lo que hoy quede de la oposición, porque yo tengo la impresión de que cada vez queda menos. Una vez que ya están instalados los liderazgos de los partidos, ya no veo que tengan ningún incentivo para jugar a la oposición. Más bien veo todos los incentivos, sobre todo por parte del PRIismo, para jugar al chapulineo. Pero eso será otra conversación. ¿Ustedes creen que, que legítimamente esto se les pasó? un Y minuto que cada ahora es uno, por favor. novedad, y entonces estamos pensando que todo este aparato de ingeniería está cargado de esos expertos que antes eran del PRI, que ahora están en Morena, que dijeron, bueno, ahora vamos a hacer así, o legítimamente es un tema de sorpresa para todos, y entonces ahora que vimos esta magnitud, ¿no? Estamos pensando en ver cómo hacemos esta, como dijiste, Alejandro, esta manipulación, ¿no? Para que las cosas sucedan y estemos sobre representados y entonces hagamos lo que queramos con la Constitución. O sea, ¿de qué lado podríamos orientar esa conversación? Insisto, sin dejar a un lado que lo que hace falta es una educación política del ciudadano para que por lo menos tenga claridad en esto para qué hacer al respecto, pero eso puede ser otra conversación. ¿Cómo lo ven? Un minuto cada uno, por favor. Voy a decirte rapidísimo dos cosas. Cuando afirmé que votaron por algo o votamos por algo y hay una sobrerepresentación, sí que estoy convencida, con independencia de lo técnico, por el voto diferenciado que sí se detecta en muchas cuestiones, ¿eh? O sea, yo sí creo que hubo un electorado que fue a votar con una convicción absoluta a nivel ejecutivo por Morena y que dividió el voto en el legislativo. Y también lo digo, con independencia de esta parte. Y la segunda, en la parte técnica que dices, yo creo que esto excede porque este artículo no se ha tocado. Entonces, es decir, tiene una reforma, en el 93 se incorpora y la reforma se da en el 96, como decía Alejandro, y lo que es relevante tener aquí en cuenta es que la lógica de esa reforma, pensemos en el partido hegemónico, era evitar la mayoría calificada en la Cámara Baja, o sea, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero estaba, ¿por qué? Porque era una, y además se expresó de manera, me parece que fue clarísimo, o sea, era evitar que solamente con la representación proporcional, digamos, o por ambos principios, pudieran modificar el texto constitucional. O sea, es decir, que la Constitución se pudiera modificar o se pudiera reformar sin necesidad de un debate legislativo. Eso está ahí. Entonces, Era un, digamos, no es era que un estamos mecanismo de especulando. contención, ¿eh? De Ese es acuerdo, el lo espíritu de entiendo, la pero reforma, a diferencia de ¿no? lo que dices, yo creo que ese voto diferenciado existió en una clase media que gritaba que habría que hacer eso. No estoy seguro en los grandes números. Ok. O sea, no estoy seguro en esas grandes oleadas. Yo creo que ahí, en fin, pero pues, será tema de otro costal y no para no entrar y quitarle tiempo a Alejandro. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? A ver, yo coincido con Claudia, a ver, y creo que cuando el PRI se dio cuenta de lo que venía en el gobierno de López Obrador, ya no tenía la fuerza, ni el PRI ni el PAN juntos, Mm, para echar abajo la sobrerepresentación. ok, Fue un mecanismo de contención, de autocontención, ok. que se incluyó en la reforma de 96. Antes la sobrerepresentación era mayor o no tenía límite. Mm, Se contuvieron. Pero bueno, finalmente en 2018 los alcanza la ola de Morena y ya no tuvieron la fuerza legislativa en votos para modificar la Constitución y decir, a ver, quitemos esto. Y la verdad es que un mecanismo que antes dejó ahí la mayoría priista
para alcanzar una mayoría simple, aunque en el legislativo, aunque tuviera el 40% de los votos, el 41%, pues se les revirtió a ellos. Eso no lo legitima, ¿eh? Eso lo único que nos dice es que Morena está siguiendo los mismos pasos del viejo PRI, que, pues voy a usar la palabra coloquial, que se agandallaba todo. Claro. Que si no ganaba, arrebataba. No es una buena noticia, no es una buena noticia. No. Porque finalmente, a ver, yo sí creo, y aquí reitero, y con esto termino, Armando, perdón, ya estoy sintiendo las patadas. Sí es cierto que nos falta educación política, sin duda, ningún gobierno se ha preocupado y ningún partido se ha preocupado por promoverla, pero sí hay una expresión numérica en lo que la gente votó. La gente votó 54% para Morena y sus socios, juntos y en coalición, y 40 y tantos por ciento para los demás, 46% para los demás. Y lo que vamos, esa es la expresión numérica del voto, informado o desinformado, pero esa fue la expresión numérica. ¿Sí? Para eso sirven las matemáticas. Y lo que vamos a tener es una representación, porque, insisto, yo no confío en que el Tribunal Electoral, que en esta materia es constitucional, vaya a actuar apegado a los principios democráticos de la Constitución. Creo que están haciendo política, creo que se van a acomodar, creo que van a tratar de congraciarse con el nuevo poder, y entonces nos van a recetar un grupo parlamentario con el 74% de los votos, que va a poder hacer lo que quiera con la Constitución, cuando la gente no votó eso. Esa es la parte lamentable. Y bueno, ya se nos quedó en el tintero el caso de la Ciudad de México. Ese es grotesco, escandaloso y verdaderamente patético. Arrastraron el prestigio del órgano electoral, llevándose lo que no ganaron en las urnas de una manera que nunca se había visto. Perfecto. Pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Alejandro. Edgar, para rematar, pues nos tengas que... Pues yo solamente diría que en términos de cultura política no hemos sido capaces de abandonar esa forma de hacer política. Si había algunos avances, pues francamente es un retroceso, ¿no? Lo que estamos viendo, a regresar a una fórmula que no es nueva, que es conocida, y bueno, pues el agandalle otra vez, ¿no? Se hace presente, nunca se ha ido. La forma de perder y la forma de ganar, las dos. En ambos casos. En ambos Exactamente. Casos. Sí, señor. Magnífico. Claudia Aguilar, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran en X como C. Aguilar Barroso. Gracias. Gracias a ti. Alejandro, en Vila Fisher, ¿a ti cómo te encontramos en redes sociales? @ en Vila Fisher, en X también. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas MX. Nos encuentran en X y en Facebook. Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y en Telegram nos encuentran simplemente como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábal, la encuentran en YouTube, y el diseño de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.